Buenos días, alumnos. Les damos la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se llama las universidades medievales. Como su nombre dice, son las universidades que se dieron en la Edad Media. Recordamos clases anteriores. Carlomagno había ideado un sistema educativo moderno para su actualidad en su tiempo, donde gobernó. Él ideó un sistema educativo de monástico, palatino. Fue una educación palatino, monástico, pero que fue desplazado por las universidades medievales. ¿Qué son universidades? Viene de la palabra universitas, que significa conjunto o aglomeración del saber. Entonces, se creó las universidades medievales durante esa época. También por el aumento de la población, se creó un ambiente filosófico, amantes de la literatura. Empezaron a nacer las casas de saber y los grandes pensadores. Luego, también se dieron los grandes intelectuales de interés de la literatura. Vamos a ver ahora que se crearon diferentes universidades, como por ejemplo la Universidad de Bolonia en Italia, la Universidad de Francia, la Universidad de París, la Universidad de Oxford, que queda en Inglaterra, que hasta el día de hoy es la más costosa y la más que tiene prestigio durante todo el mundo. También vamos a ver que se dio en estas universidades la filosofía medieval. Se dio de dos puntos. Por ejemplo, se dio de los patiscas y de los escolásticas. ¿Qué eran los patiscas? Los patiscas eran escritores de los padres, de los monjes que escribían y relataban sobre el cristianismo. Se le llamó así, patisca. Luego tenemos la escolástica, se le llamó así a una corriente teológica y filosófica. También vamos a ver que en la filosofía medieval se dieron tres grandes religiones, como por ejemplo el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, el islam. Entonces, todo esto sería una mezcla en la filosofía medieval. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, ¿cuáles fueron las fuentes principales de la filosofía medieval? 1. Se caracteriza por intentar conciliar la doctrina cristiana, pero no dejando también de lado la judía y las islámicas. O sea, las tres religiones se mezclaron en una. Como filosofía heredada de la antiguas religiones clásicas. Pregunta 2. ¿Quiénes reintrodujeron la filosofía aristotélica en el mundo occidental? Fue los árabes, los filósofos árabes fueron los que introdujeron aquella que nos dejó los filósofos Aristóteles. ¿Cuál es el significado de las universitas? Universitas significa universidad, pero ¿qué significa? Significa, se denomina a cualquier conjunto de unidades o totalidad de una cosa. Universitas significa, viene del idioma italiano, generis humani, significa conjunto de género. Pregunta 4. La pregunta 4 dice, ¿cómo se obtenía el grado de bachiller? Lo único que tenías que acá tener es el deseo de aprender y también el deseo de enseñar.
Ahora, ¿cómo recibías el bachiller? Era cuando terminabas tus estudios, te daban un grado de bachiller. Y si seguías estudiando, te daban el grado de doctor. Respuesta. Primero es bachiller, después es magíster. Los demás facultades otorgaban el grado de doctor. El origen de las características de las universidades son el alma y el deseo de aprender, la voluntad de enseñar, la libertad de espíritu, y se denominaba el cultivo de saber. Las universidades era el cultivo del saber. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, completa el siguiente esquema con respecto a las lenguas, romances y literatura medieval. Vamos a resolver. Tenemos las lenguas romances y la literatura medieval. Aquí van a mezclarse las tres religiones que les dije, que era cristianismo, judaísmo y el islamismo. Bien, las lenguas romances, vamos a ver que es de la rama de la indoeuropea, de lenguas derivadas, que así se le dice, las lenguas derivadas del latín. Su origen es el latín. Su evolución es proto-romance, que se dio en 500 al 800 después de Cristo. Viene de romance, fue la literatura del romance. Destacan. ¿Quiénes destacan? Destacan la Polinesia, Canadá, itálicas y las francesas. La literatura medieval, estas son las lenguas romances. La literatura medieval se da lo más importante en estos, son los cantares de la Edad Media. ¿Qué son cantares? Son poemas épicos sobre carácter narrativo y también eran místicos, como por ejemplo el inglés Richard Roger. Difundido por los judíos, pero no dejamos de lado al islamismo ni tampoco al judaísmo. Fue difundido por los judíos, que es tradición popular. En la literatura española, su evolución se da. Son globas, las jarchas y también son los musulmanes. ¿Se acuerdan de los musulmanes? Que son las religiones. Luego también tenemos uno de los ejemplos más destacados, es Milagros de Nuestra Señora. ¿Quiénes destacan? Destacan los siguientes cantares. Estamos hablando de la literatura medieval. Entonces, destacan el cantar de Mio Cid, que se dio en España. También destacan el cantar de los Nibelungos, que se dio en Alemania. El cantar de Roldán, que se dio en Francia, y el cantar de la gesta, que se dio en Inglaterra. Recordamos también que las universidades medievales, ¿qué cosa tenían? Eran unas instituciones educativas de la cristiandad latina. Pero estos querían difundir ¿qué? Querían difundir el interés de la literatura. Por eso hablamos de las lenguas romances y de la literatura medieval. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las características del ambiente de las universidades medievales? ¿Cuáles son las características? 1. Eran comunidades de maestros. Las universidades eran comunidades de maestros. Ojo, las mujeres no iban a las universidades, solo iban los varones. Eran comunidades de maestros, también estudiantes universitarios, que aunque tenían como principal función la enseñanza, también se dedicaban a la investigación, también a la producción del saber, generando vigorosos debates y también generando polémicos temas. En conclusión, las universidades medievales se dieron a razón de ¿qué? De que el hombre quería
reflorecer lo que es el arte de la literatura y dar a conocer el pensamiento humano. También rescatar a aquellos filósofos como Aristóteles que dan lugar a la creación divina, no dejando las universidades el deseo de las universidades de enseñanza de la cristiandad latina. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos aprendido las universidades medievales. También se dieron diferentes cantares, como por ejemplo el cantar del Mío Cid, el cantar de los Nibelungos, el cantar de Rodán y la más famosa, el cantar de la gesta. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima.